Muy bien, ante todo, buenos días, señores alumnos, docentes de la universidad. Bienvenidos a esta actividad el día de hoy, ¿no? Que vamos a realizar el primer conversatorio clínico-patológico del curso de Medicina Interna 1, correspondiente al capítulo de angiocardiografía, angiocardiología. Perdón. Eh, la sede de María Auxiliadora, esta vez estoy encargada de la elaboración del caso clínico, la cual usted ha sido compartido con la finalidad de poder hacer análisis del caso y, bueno, tenemos también aquí un grupo de alumnos que van a realizar la presentación del caso clínico, ¿sí? Terminando cada uno de los bloques, vamos a proceder a de repente a dar algunas tiempo para las preguntas respectivas por parte de ustedes. Y en caso no haya, continuaremos con la actividad de manera sin ninguna alteración. Muy bien, bienvenidos a todos, reitero, y comenzamos la actividad. Adelante, muchachos. Muchas gracias por el pase, doctor, y muy buenos días con todos los docentes presentes, con todos mis compañeros. En esta oportunidad, pues vamos a hacer la presentación de este primer conversatorio de angiocardiología. Así que, pues, sin más preámbulo, vamos a empezar. Siguiente, por favor. Al paciente que vamos a ver hoy día, pues tiene de iniciales GLAM, es un paciente de 19 años, de sexo masculino, de raza mestiza, de estado civil soltero, de religión católica, procedente de Cañete, cuya ocupación es ser estudiante, e ingresó al Hospital Mario Auxiliador el 12 de diciembre, pasando al servicio de cardiología ese mismo día. El 12 de diciembre del año pasado, dicho sea de paso. Siguiente, por favor. Al respecto de la enfermedad actual, el paciente refiere un tiempo de 6 meses de una forma de inicio insidiosa, un curso progresivo, cuyos síntomas principales fueron la disnea y el dolor torácico. Siguiente. Y para ver esto un poco mejor, vamos a verlo en el relato cronológico. El paciente refiere que hace 6 meses, o bueno, 6 meses antes del ingreso, en junio del 2025, el primer síntoma que aparece es la disnea a grandes esfuerzos. 4 meses antes del ingreso, es decir, en agosto del 2025, esta disnea progresa a una disnea a moderados esfuerzos. 3 meses antes del ingreso, en septiembre del 2025, es donde refiere la presencia de dolor torácico tipo hincada con una intensidad de 5/10 que irradia hacia la espalda. 2 meses antes del ingreso, en octubre del 2025, este dolor torácico evoluciona a ser tipo opresivo y que aparece principalmente al esfuerzo físico, que este tiene una intensidad de 6/10 y dura aproximadamente un episodio de 10 minutos. Un día antes del ingreso, es decir, el 11 de diciembre del 2025, persiste esta clínica mencionada y a lo que se le añaden las palpitaciones. Finalmente, el día del ingreso, el 12 de diciembre, es que acude al hospital María Auxiliadora por consulta externa y se decide su hospitalización. Siguiente, por favor. Al respecto de sus funciones biológicas, este tenía tanto el apetito, la sed, la orina y las disposiciones y el sueño de manera conservada, sin cambios de relevancia. Siguiente, por favor. Y antecedentes, bueno, residencias anteriores no refiere, proviene de Cañete, ya ha vivido ahí toda su vida, tiene grado de instrucción secundaria completa, sus ocupaciones actuales y previas no refiere tampoco, y su alimentación es variada, predominantemente con carbohidratos y grasas, no refiere a algún hábito nocivo, ya sea tabaquismo, alcohol o drogas, y tampoco tiene antecedentes prenatales o postnatales de relevancia. Siguiente. Al respecto de sus antecedentes patológicos, en 2016 fue diagnosticado con artritis reumatoide juvenil, lo cual fue referido por un familiar suyo. Enfermedades de transmisión sexual no refiere, tampoco accidentes, intervenciones quirúrgicas, intoxicaciones o intolerancias medicamentosas, así como algún antecedente familiar de relevancia. Siguiente, por favor. Al examen físico, el paciente encontramos los siguientes signos vitales: la temperatura en 36 grados, la frecuencia cardíaca en 79 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, presión arterial de 110/64 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno del 97%, así como un FiO2 del 21%. Todo dentro de los valores normales. Su antropometría, bueno, el paciente pesa 66 kilogramos y una talla de 168, lo que nos da un índice de masa corporal de 23,38 kilogramos por metro cuadrado. Siguiente, por favor. Al respecto de su estado, el aspecto general, el paciente lo encontramos en regular estado general, regular estado de nutrición, regular estado de hidratación. Y al respecto de la fase, lo más característico del paciente era que estaba ligeramente pálido, una fase pálida. Su tipo constitucional era normosómico y la actitud en este caso pues estaba en decúbito dorsal activo y era muy colaborador con la entrevista. Siguiente, por favor.
Ahora vamos con el examen físico por sistemas. En el caso del examen de piel y faneras, no encontramos alguna alteración de mayor relevancia, más allá de la palidez de dos cruces sobre tres cruces. El cabello estaba bien implantado, bien distribuido, las uñas también no tenían deformidades ni cambios de coloración, y el vello corporal estaba distribuido acorde al sexo y a la edad del paciente. Al respecto del tejido celular subcutáneo, su distribución era conservada, no había evidencia de edema, ni aumento de volúmenes, ni dolor en algún punto de palpación, y asimismo tampoco se encontraron ninguna masa ni nódulo palpable en este sistema. Siguiente, por favor. Al respecto del examen de cabeza, el paciente pues, es normocéfalo, con la forma y el tamaño conservado, el cuero cabelludo se encontraba íntegro, las pupilas se encontraban isocóricas y fotorreactivas, las conjuntivas rosadas, escleras anictéricas, sin alteración a nivel de la nariz ni la mucosa oral. Al respecto del examen de cuello, el cuello era simétrico, tampoco presentaba deformaciones ni aumentos de volumen, la tráquea estaba central, no habían evidencias de ingurgitación yugular, los pulsos cariotídeos eran simétricos y sin soplos, y tampoco encontramos adenomegalias o una tiroides palpable. Siguiente, por favor. Respecto al examen de tórax y pulmones, aquí en el primer paso, que es la inspección, en este caso estática, pudimos observar que el paciente tenía un tórax simétrico, sin deformidades, tampoco estaba haciendo uso de musculatura accesoria. En la inspección dinámica, de igual forma, encontramos movimientos simétricos, la amplitud conservada, el ritmo respiratorio regular. En la palpación, la expansibilidad torácica estaba conservada y simétrica, las vibraciones vocales también conservadas en ambos campos pulmonares y sin dolor en ningún punto. En la percusión, de igual forma, la matidez, no había ni matidez ni hipersonoridad, y finalmente en la ocultación encontramos el murmullo vesicular presente y bien distribuido en ambos campos pulmonares y sin ruidos agregados. Siguiente, por favor. En el examen del aparato cardiovascular, a nivel de la inspección, encontramos que la región precordial no tenía bombamientos ni retracciones, no habían latidos visibles anormales y tampoco el choque de punta era visible. En la palpación no se palpó el choque de puntas, no había presencia de frémitos y los pulsos periféricos eran palpables y simétricos y de adecuada intensidad. En la percusión, la matidez cardíaca estaba conservada. A la auscultación, los ruidos cardíacos eran rítmicos y de buena intensidad. La frecuencia cardíaca se encontraba dentro de los límites normales y no se auscultaron soplos ni tampoco ruidos agregados. Siguiente, por favor. En el examen de abdomen, pues lo encontramos blando, depresible, sin ruidos y dolores presentes, sin dolor a la palpación y tampoco palpación de masas. Y a nivel del sistema nervioso central, el paciente se encontraba vigil, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, con una escala de Glasgow de 15/15. La comunicación con el paciente era fluida, coherente, sin ningún tipo de alteración, no encontramos déficit en la función de paros craneales, la fuerza muscular estaba conservada, y igual que la sensibilidad, y tanto superficial como profunda. Siguiente, por favor. Bien, continuando con el diagnóstico sindrómico. Siguiente, por favor. El primer síndrome que planteamos es el síndrome disneico. El síndrome disneico se define como la sensación subjetiva, consciente y desagradable de dificultad respiratoria percibida por el paciente como una falta de aire o aumento del esfuerzo respiratorio, desproporcionado a las demandas metabólicas que tiene. En cuanto a la etiología, se consideran en primer lugar las causas respiratorias, que incluyen patologías obstructivas, restrictivas y vasculares. Sin embargo, en este paciente no se evidencian signos clínicos respiratorios como tos, expectoración, sibilancias ni ruidos agregados en el examen físico, lo que hace menos probable un origen pulmonar primario. En segundo lugar, las causas cardiovasculares como cardiopatía isquémica, valvulopatías o pericarditis, que suelen manifestarse con disnea de esfuerzo, ortopnea, ingurgitación yugular o soplos. También las causas metabólicas como la acidosis metabólica, y deben considerarse otras causas como el síndrome anémico o los trastornos de ansiedad. Siguiente, por favor. Otro síndrome planteado es el síndrome de dolor torácico, el cual se define como la presencia de dolor o molestia anómala localizada en el tórax entre el diafragma y la base del cuello. Desde el punto de vista etiológico, el dolor torácico puede ser de origen cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, musculoesquelético o psicógeno. Y analizando la clínica de cada uno, las causas cardiovasculares cobran mayor relevancia. En este contexto, el dolor torácico de características opresivas asociadas a disnea sugiere un origen isquémico. Siguiente, por favor. En este contexto y considerando la naturaleza progresiva de los síntomas, es pertinente plantear que el paciente no solo presenta un síndrome de dolor torácico, sino que este se enmarca dentro de un síndrome coronario.
El síndrome coronario es el conjunto de manifestaciones clínicas secundarias a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico. Fisiopatológicamente va a haber una limitación del flujo sanguíneo, especialmente durante situaciones de mayor demanda como el ejercicio. En el caso de este paciente, la clínica es altamente sugestiva, ya que las características del dolor desencadenado por el esfuerzo y que cede con el reposo es característico de una angina estable. Siguiente. Bien, con esto terminamos la parte de diagnóstico sindrómico. Si hubiera alguna pregunta por parte del público o continuamos con la exposición. Ok. Sí, Toda- por qué no se consideró que haya un síndrome anémico también si el paciente mencionaron que presentó palidez, disnea y palpitaciones? Gracias por tu pregunta. Al inicio el síndrome anémico se llegó a considerar, sin embargo, para plantearlo como diagnóstico sindrómico, se esperaría tener un conjunto más consistente respecto a los hallazgos clínicos. En este caso, como tú mencionas, si bien el paciente presentaba palidez, disnea y palpitaciones, em, generalmente están asociados o acompañados con otros datos más característicos como fatiga, taquicardia o mucosas pálidas, características que el paciente no presentó. Y además no contamos con una confirmación de laboratorio respecto a la anemia, el cual sería fundamental o importante para poder establecer este síndrome. Bien, si no hubiera otra pregunta, continuamos con el diagnóstico diferencial. Siguiente. Em, Como primer diagnóstico planteado, tenemos a la cardiopatía isquémica. Esta se define como el conjunto de manifestaciones clínicas secundarias a una disminución del flujo sanguíneo coronario, lo que condiciona un aporte inadecuado de oxígeno al miocardio. En cuanto a su etiología, la causa más frecuente es la aterosclerosis coronaria. Sin embargo, también puede deberse a otras condiciones como un vasoespasmo coronario, una disfunción microvascular o estados que aumentan la demanda de oxígeno. Entre los factores de riesgo destacan la hipertensión arterial, la dislipidemia, diabetes, tabaquismo, obesidad y antecedentes familiares. Este diagnóstico se sustenta en varios aspectos del cuadro clínico. Sin embargo, es importante analizar los elementos que hacen menos probable este diagnóstico. Se trata de un paciente joven de 19 años sin antecedentes de factores de riesgo cardiovascular clásico. Esto hace que una etiología aterosclerótica sea poco probable. No obstante, se puede descartar completamente eh, ya que existen causas no ateroscleróticas de isquemia miocárdica como el vasoespasmo coronario o alteraciones microvasculares o vasculitis que pueden presentarse en pacientes jóvenes. Siguiente. Otro diagnóstico diferencial que planteamos es la miocarditis. La miocarditis es un proceso inflamatorio del miocardio, generalmente mediado por mecanismos inmunológicos o infecciosos, que produce daño estructural y funcional del músculo cardíaco. Esta inflamación puede alterar la contractilidad y la conducción eléctrica. Este diagnóstico debe considerarse especialmente en pacientes jóvenes, ya que puede presentarse con dolor torácico, disnea y palpitaciones. Dentro de los elementos que podrían sugerir miocarditis en este paciente se encuentra la edad joven y la presencia de síntomas cardiovasculares como disnea y las palpitaciones ya mencionadas. Además, su antecedente de enfermedad autoinmune podría, en teoría, asociarse a procesos inflamatorios miocárdicos. Sin embargo, existen varios elementos que hacen menos probable este diagnóstico. En primer lugar, el dolor torácico del paciente es de características típicamente isquémicas. En segundo lugar, la evolución clínica es progresiva a lo largo de los meses. La miocarditis suele tener un curso más agudo o subagudo, frecuentemente precedido por algún cuadro infeccioso, el cual no se evidencia en este caso. Asimismo, es común encontrar signos de compromiso miocárdico más difuso como alteraciones en los ruidos cardíacos, arritmias evidentes o incluso datos de insuficiencia cardíaca, los cuales no se describen en el examen físico de este paciente. Siguiente. También se consideró la pericarditis, el cual es un proceso inflamatorio del pericardio, que es el saco fibroso que rodea el corazón. Esta inflamación puede generar dolor torácico característico y en algunos casos compromiso hemodinámico si es que se asocia a un derrame pericárdico significativo.
En cuanto a su etiología, las causas más frecuentes son infecciosas, principalmente virales. Sin embargo, también puede tener origen autoinmune, lo cual es relevante debido al antecedente que tiene el paciente. Dentro de los elementos que podrían sugerir pericarditis se encuentra la presencia de dolor torácico y la edad joven del paciente. No obstante, aquellos que hacen menos probable este diagnóstico es que el dolor torácico de la pericarditis suele ser de tipo pleurítico, aumenta con la inspiración y mejora al inclinarse hacia adelante. En este paciente el dolor es opresivo, desencadenado por el esfuerzo, lo cual no es característico de esta patología. En segundo lugar, la pericarditis suele presentar un inicio agudo, frecuentemente asociado a un cuadro viral previo, mientras que en este paciente la evolución es progresiva a lo largo de varios meses. Además, en la pericarditis es frecuente encontrar hallazgos al examen físico, como el roce pericárdico, el cual no está presente en este caso, eh, por lo que aunque la pericarditis forma parte de los diagnósticos diferenciales, en este caso se considera menos probable frente a un síndrome coronario ya planteado. Siguiente. Bien, ahora me gustaría preguntar si es que el público está conforme con los diagnósticos diferenciales planteados o si tiene en mente algún otro tipo de diagnóstico que hubiéramos podido incluir. Si alguien desea emitir una opinión, podría levantar la mano de repente para darle la palabra, sin dar su nombre. Sí. Me parece que todo está claro. A ver, continuamos con la exposición. Ok, listo. Ahora pasamos con lo que es la evolución del paciente. Para ello necesitamos saber los resultados de los mismos exámenes auxiliares que se le hicieron. Empezaremos con el 22 de abril, que iniciamos con el electrocardiograma. ¿Qué es lo que íbamos a observar aquí en el electrocardiograma? Pues, para empezar, ritmo sinusal. Frecuencia cardíaca de aproximadamente 60 latidos por minuto y eje desviado hacia lado derecho con 30 grados positivo. Ok. ¿Qué es lo más resaltante acá? Encontramos en la derivada 1 un infradisnivel convexo del ST de aproximadamente 0.5 milímetros. De igual manera, una BL, un ST rectificado, bien, y con una onda T negativa. Básicamente, estos dos hallazgos lo que nos sugieren es signos de isquemia temprana. Bien. Luego pasamos a lo que es el ecocardiograma, como pueden ver acá. Lo importante acá es que se encontró hipocinesia anterolateral basal medial, inferolateral basal medial y anterior basal medial. Más o menos por aquí, ¿no? Esto ventana de 4 cámaras, por ejemplo, anterolateral, ¿no? Inferolateral, apical, basal y medial. Son específicamente en estas partes en donde básicamente lo que nos quiere decir es que hay una disminución de la contracción. Quiere decir que hay signos de isquemia. Bien, llamamos dos signos de isquemia. Y de por sí en el ecocardiograma lo que se encontró es que hay una función sistólica del ventrículo izquierdo preservada, con una FEBI del 53%, función sistólica del ventrículo derecho preservada, función diastólica del ventrículo izquierdo normal, el grosor, el tamaño de las cavidades están conservadas, no hay valvulopatías significativas, no hay hipertensión pulmonar, no hay masas, no hay shunts, no hay efusión pericárdica. Bien. Lo mismo, como pueden observar. Ahora, para el día 6 de mayo se realizó lo que es la prueba de esfuerzo, y lo que nos llama la atención es estas imágenes de acá, que hay un infradesnivel, creo que es a partir de B2, B3, 4, B5, B6. Y de igual manera esto, que es una extrasístole ventricular. Bien. En sí, se llegó a presentar un score de Duke, de -11, que indica un alto riesgo de isquemia. De igual manera, al momento de realizar la prueba, se tuvo que terminarla de manera que iba progresando por
el mismo dolor que sentía el paciente, sentía un dolor precordial, ¿bien? Que estaba asociado a sensación de desvanecimiento. En sí, la conclusión de la prueba de esfuerzo es que hay positividad. ¿Para qué? Para isquemia, alto riesgo. Bien. Para el día 12 de diciembre, cuando llegó a emergencias, se le realizaron estos exámenes, el hemograma, donde la hemoglobina, los leucocitos, los abastonados, los segmentados, las plaquetas están en valores normales, todo normal. Perfil de coagulación, donde el tiempo de prodromina está un poco elevado, en 14,8 segundos. El resto de valores normales, proteína C reactiva normal también. ProBNP, que estaba un poco elevada, 189 picogramos por mililitro, donde lo normal debería ser menor a 125. Y las enzimas cardíacas, las troponinas, estaban en valores normales. Bien. Perfil hepático, de igual manera, proteínas totales, albúmina, globulina, bilirrubina, etcétera, dentro de los valores normales. Perfil renal, creatinina, la urea, tasa de filtrado glomerular, normal. Bien. Para el siguiente día, el 13 de diciembre, se le volvió a hacer lo mismo. Hemograma, donde todo salió normal. Hemoglobina, leucocitos, bastonados, segmentadas plaquetas, dentro de los valores normales. Perfil lipídico, triglicéridos, HDL, LDL, colesterol total, de igual manera, dentro de los valores normales. Perfil tiroideo, dentro de los valores normales. Ácido úrico, glucosa, hemoglobina glicosilada, dentro de los valores normales. Se le volvió a realizar otro ecocardiograma, en donde básicamente ya se nos explica que sigue con lo que es la hipocinesia inferolateral, basal medial, anterior, basal medial, incluso apical. Ventrículo izquierdo no estaba dilatado, función sistólica preservada. Ventrículo derecho no dilatado, función sistólica preservada. Y tenía disfunción diastólica del ventrículo izquierdo tipo 1. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una alteración de la relajación. ¿Sí? De igual manera, tiene una ligera insuficiencia tricuspidia, pero de igual manera no vemos masas, ni chance, ni fusión pericárdica, como pueden ver en las imágenes. Ahí está. Ahora, para el día 15 de diciembre, se le tomaron de nuevo las enzimas cardíacas, en donde las troponinas estaban normales. Y acá se realizó lo que es el cateterismo cardíaco. Observen, la coronaria derecha, con un aneurisma en el segmento proximal. Miren ese aneurisma. Ahí está. Bueno, mira acá. De igual manera, en lo que es el tronco coronario izquierdo, ¿verdad? Tuvo una estenosis de lo que es el 50%, de lo que es el tercio distal. De igual manera, se tuvo el compromiso de lo que es la arteria descendente anterior, con una oclusión total crónica, segmento proximal, arteria circunfleja, de igual manera con aneurisma en segmento proximal totalmente ocluido. Entonces tenemos aneurismas, oclusiones de lo que son arteria coronaria derecha, circunfleja, descendente anterior. Bien, listo. Ahora tenemos el día 16 de diciembre, donde se realizó el perfil renal, donde la creatinina, la urea y la tasa de filtrado glomerular están dentro de los valores normales, no pasa nada. Electrocardiograma. Aquí básicamente no hubo mucho cambio, dado que estaba bajo el control en la hospitalización, no hubo cambios eléctricos de por sí. Y llegamos al día número 18 de diciembre, donde se realizó el angiotem. Vemos el angiotem de las arterias coronarias, aquí de la arteria descendente anterior, donde se observa la aneurisma fusiforme trombosada. Vemos acá la circunfleja, de igual manera, aneurisma fusiforme trombosada, y la coronaria derecha proximal con aneurisma fusiforme, pero esta vez parcialmente trombosado. De igual manera, al momento de realizar el score de calcio, salió elevadísima, en 3647. ¿Sí? Esos fueron los resultados de los exámenes y la evolución del paciente. Y ahora pasamos con el diagnóstico final, que lo va a hablar mi compañero.
Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. No, sí, buenas tardes casi. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico final. Para este diagnóstico lo hemos dividido de dos formas. Como ya lo han visto, y es más, creo que ya en el examen o pretest se ha dado algunas pistas de cuál va a ser el diagnóstico final. Lo más importante de esto no es solo entender cuál es el diagnóstico, sino también la causa principal de este diagnóstico. Y por favor, dale un clic, Roberto. El diagnóstico final sería una enfermedad coronaria crónica aneurismática. Otro clic, por favor. Pero lo interesante de este diagnóstico es que no es una enfermedad que se da en pacientes tan jóvenes. Es más, la etiología de esta enfermedad se da con un 50% como aterosclerosis, y como bien sabemos, la aterosclerosis es una enfermedad que se va a dar en pacientes de edad avanzada, 60, 70 años. Otra forma es que sea un problema congénito, que tiene un 20 a 30%, y una forma aún más extraña está dentro del 10 al 20%. Son secundarios a enfermedades de tejido conectivo. Dentro de estas vamos a tener el síndrome de Ehlers-Danlos, vasculitis positiva, enfermedad de Kawasaki. Siguiente, por favor. Pero ahora vamos a ir un poquito más unificando esto, tanto la semiología como la medicina interna, haciendo algo que nos pareció muy interesante a nosotros, que es la unidad clínica, encontrando varios elementos positivos dentro del paciente para encontrar una única causa, ¿cuál podría ser? Lo primero que vemos es que es un paciente muy joven, 19 años y de sexo masculino. Entendemos que tiene un antecedente de artritis reumatoide desde el año aproximadamente hace 8 años. O sea, es una persona que tiene artritis reumatoide, pero dentro de los antecedentes también vemos que el paciente presentaba disnea, sobre todo empeoraba, o sea que esta persona estaba realizando sus actividades normales, estaba quizás jugando fútbol, estaba corriendo, subiendo escaleras. Esto no se condice con la artritis reumatoide juvenil hace 8 años. Es más, en el examen físico no se detectó nada de ninguna secuela que haya podido dejar esa artritis. Asimismo, ¿qué es lo que podemos observar también? Como ya lo mencionó mi compañero Roberto, dentro de este KG vemos una T negativa en ABL, lo que esto nos da cierto indicio de una isquemia en un territorio más lateral, pero en el ecocardio, nuevamente, esta hipocinesia nos indica una disminución, una alteración en la contractividad miocárdica, que puede ser secuela de un infarto, pero no hay infartos tampoco. Asimismo, dentro de la prueba de esfuerzo vemos que el paciente, normalmente la prueba de esfuerzo llega hasta el 83%. En este caso el paciente solo llegó al 53%, es más, casi ya con esta sensación de desvanecimiento. Entonces, algo más importante todavía, y algo que nos llega a la conclusión, es que este infradesnivel en el segmento ST, en las derivadas B2 y B4, nos dan un diagnóstico más, o nos conllevan más hacia una isquemia subendocárdica. Entonces, ¿qué enfermedad se puede presentar en pacientes muy jóvenes de sexo masculino que se puede disfrazar como una artritis reumatoide juvenil o como una artritis y que va a desencadenar la anterior, por favor, Roberto? Y que va a desencadenar en una enfermedad coronaria crónica aneurismática, una enfermedad con trombos y aneurismas gigantes. Siguiente, por favor, dale doble clic. Ya. Tenemos una enfermedad que se da entre el 80 y 85% en niños menores de 5 años, con una predominancia mayor en varones de origen asiático. Sin embargo, eso no contrarresta de que se pueda dar en otros lugares del continente, y que justamente se disfraza como una artritis en su fase más aguda, pero que luego va desapareciendo hacia una parte aneurismática. Entonces, existe una enfermedad que se da en pacientes muy jóvenes que se disfraza como artritis y que luego esta artritis desaparece y este paciente podría seguir haciendo su vida completamente normal. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Tenemos una linfadenopatía cervical, tenemos una inyección conjuntival bilateral, tenemos esta lengua en tipo de frambuesa, tenemos este eritema y edema de manos en los pies,
y esta erupción maculopapular. Entonces es una clínica muy característica. Siguiente, por favor. Pero lo interesante de esta enfermedad es que tiene tres clasificaciones: la enfermedad completa, la enfermedad incompleta y la enfermedad atípica, como lo podemos ver las tres divisiones. La enfermedad completa se da con toda la clínica. Vamos a tener de 4 a 5 signos típicos más fiebre, una fiebre constante por más de 5 días y estos signos clínicos. Entonces, con clínica más la fiebre podemos sospechar de esa enfermedad. La enfermedad incompleta se da con solo 4 síntomas, pero también indica un enrojecimiento junto a la vacuna BCG, a la inoculación de la vacuna BCG, que eleva el riesgo también cardiovascular. Entonces, pero tenemos la presencia también de esta clasificación como enfermedad atípica, que justamente, como pueden ver en el segundo cuadro, se disfraza como una artritis, sin presentar necesariamente cualquiera de estos síntomas. Puede haber presentado la fiebre, más dolor articular, y como en un momento voy a explicar cómo más o menos se dio la fisiopatología de este paciente. Entonces, tenemos a una enfermedad con una clasificación más extraña que justamente se ha desencadenado y termina en la posibilidad diagnóstica de esta clasificación. Es más frecuente en aneurismas coronarios y otras complicaciones cardíacas, además de que se manifiesta con mayor gravedad, justamente como en este paciente, porque su gravedad ha sido inmensa, ha tenido trombos y aneurismas gigantes, y tiene una probabilidad de mortalidad hasta el 41%. Siguiente, por favor. Entonces, ¿pero cómo lo diagnostico? ¿Qué causa esto? Tiene una etiología desconocida. Las últimas investigaciones al año 2024 mantienen teorías. Una de las teorías más interesantes es que es de característica infecciosa, ya que se da en picos estacionales donde activa la enfermedad, pero durante épocas del COVID esta incidencia cayó hasta un 40-60%, ya que teníamos el uso de mascarillas o aislamiento. Entonces, ¿hay una respuesta inmune? Sí. ¿Qué genes la activan? Son muchísimos, pero ninguno de ellos explica de por sí la enfermedad. Ahí existen hipótesis también como una posible reacción superantígeno, pero aún no está completamente detallada. Tenemos una fase aguda, que es una inmunidad innata y una vasculitis necrotizante, y tenemos una fase subaguda, que en un momento las voy a poquito detallar un poco más. Siguiente, por favor. Entonces, ¿de qué enfermedad estamos hablando? Es de la enfermedad de Kawasaki. Siguiente, por favor. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis necrotizante sistémica de vasos medianos y de pequeño calibre, de etiología incierta que afecta predominantemente a lactantes y niños pequeños. Entonces, existe una enfermedad que es la principal causa de cardiopatía adquirida en niños y que su complicación más significativa son las anomalías de arterias coronarias, y que justamente en su forma más atípica se puede disfrazar como una artritis. Pero lo interesante de esta parte es que con un tratamiento adecuado y detectado dentro de los primeros 10 días, sin tratamiento eleva un 25% el riesgo de aneurismas y arterias coronarias. Pero con el tratamiento adecuado hay una reducción drástica de hasta el 5%. Siguiente, por favor. Ahora, de forma muy práctica, explicaré la fisiopatología. ¿Tiene una predisposición genética la persona? Sí. Personas que tengan estos tipos de genes, pero hay más, pero ninguno lo explica de forma completa. ¿Hay un trigger infeccioso probable? Sí, ya que se da en picos estacionarios. ¿Existe una actividad inmune exagerada? Sí, que va a afectar principalmente el endotelio de los vasos medianos, pero le encanta las arterias coronarias. Justamente esta vasculitis genera una inflamación sistémica, pero esta inflamación sistémica también genera una sinovitis inflamatoria, puede progresar una artritis inflamatoria pasajera. Inflamación, fiebre, dolor articular, limitación del movimiento, eritema. Entonces, todo esto lo podemos ver en un niño que dice, me duele el brazo, me duelen las articulaciones, me duele esto, tengo mucha fiebre. Y sí, efectivamente, se disfraza muy bien con una artritis, pero la diferencia es que no va a haber destrucción articular, no va a haber deformidades, porque en este paciente así tuvo disnea a grandes esfuerzos que progresó a moderados esfuerzos, o sea, estaba haciendo su vida completamente normal y era estudiante.
no hubo deformidades y sobre todo no hubo cronicidad. Entonces la enfermedad se disfrazó, activó el endotelio, generó una inflamación, es infiltración celular, dañó las paredes, debilitamiento del vaso, generando estos aneurismas coronarios, estas calcificaciones y generando la complicación final del paciente como una enfermedad coronaria crónica aneurismática. Y por el momento eso será todo. Después terminaremos con un mensaje muy importante acerca de este caso. Eh, ya creo que continúa mi compañero. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, doctor. Para siguiente diapositiva, por favor. Para ya avanzar con la parte final de este conversatorio, menciono lo que es el tratamiento. De por sí, a grandes rasgos, lo que es el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki, esta se va a dividir en dos grupos de pacientes, pacientes de bajo riesgo como pacientes de alto riesgo que presentan también resistencia a la inmunoglobulina intravenosa. Empezando con, con el grupo de pacientes de bajo riesgo, el tratamiento de primera línea consiste en la administración de inmunoglobulina intravenosa a dosis de 2 gramos kilogramos en infusión única, idealmente dentro de los primeros 7 a 10 días desde el inicio de la fiebre. Su administración temprana reduce significativamente la incidencia de complicaciones cardiovasculares. En paralelo, se utiliza la aspirina, el ácido acetil salicílico, inicialmente en dosis altas, con efecto antiinflamatorio durante la fase febril. Una vez que el paciente permanece febril por 48 a 72 horas, esta se reduce a dosis bajas, con un efecto antiagregante plaquetario. Este cambio es clave, ya que en la fase subaguda el riesgo principal es la trombosis en arterias coronarias inflamadas. Además de la aplicación del tratamiento, se requiere hospitalización para monitorización de signos vitales, respuesta a la inmunoglobulina intravenosa y posibles reacciones adversas. Se debe evaluar la respuesta clínica, la resolución de fiebre dentro de las primeras 36 horas. Además, se realizan ecocardiogramas seriados al diagnóstico a las 2 semanas y a las 6-8 semanas para descartar compromiso coronario, aunque en este grupo el riesgo es bajo. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de pasar con el tratamiento, es bueno saber lo que es la estratificación de riesgo. Esta no solo se basa en la clínica inicial, sino también en la evaluación del compromiso coronario mediante el uso del Z-score. Esta va a permitir clasificar el grado de afectación arterial ajustado a la superficie corporal. Según esta clasificación, los pacientes pueden ir desde sin compromiso, un Z-score menor a 2, pasando por dilatación leve, un Z-score de 2 a menor a 2.5, hasta aneurismas de diferente tamaño, pequeños, mayor a 2.5 hasta 5, medianos de 5 a 10 y grandes o gigantes, donde el Z-score es mayor a 10 o también un diámetro mayor a 8 milímetros. Esta categorización no solo define la severidad, sino también el pronóstico y el tipo de tratamiento requerido. Por otro lado, en cuanto a la resistencia a la inmunoglobulina intravenosa, existen factores clínicos y también laboratoriales que permiten identificar a pacientes de alto riesgo. Entre estos destacan, para empezar, la edad menor de 1 año, la presencia de inflamación intensa, un PCR elevado, anemia, hiponatremia, elevación de transaminasas y leucocitosis, y todos estos factores van a reflejar una respuesta inflamatoria más severa y se asocian a mayor probabilidad de no responder a la inmunoglobulina intravenosa inicial. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la resistencia al tratamiento inicial, se define como la persistencia o reaparición de fiebre al menos 36 horas después de completar la infusión inicial. Este escenario ocurre en aproximadamente de 10 a 20% de los pacientes y se asocia con mayor riesgo de complicaciones coronarias. En estos casos, el siguiente paso terapéutico suele ser administrar una segunda dosis de inmunoglobulina intravenosa. Si el paciente no responde a la segunda dosis, se consideran terapias de segunda línea, como los corticoides, impulsos o agentes biológicos. Entre estos, el infliximab es uno de los más utilizados, administrado en dosis únicas, pero también se puede usar anakinra dependiendo del perfil del paciente. La elección del tratamiento depende de la severidad clínica y la disponibilidad de recursos. En la práctica, el infliximab tiene la ventaja de una rápida acción y buena tolerancia. Siguiente diapositiva, por favor. En casos refractarios severos, donde existe resistencia a múltiples líneas de tratamiento, se emplean terapias inmunomoduladoras más específicas. El anakinra bloquea la interleucina 1 y ha mostrado buenos resultados en casos graves, mientras que en el caso de la ciclosporina, por otro lado, inhibe la activación de linfocitos T, así reduciendo la producción de interleucina 2. Su uso se basa en la evidencia de que ciertas vías inmunológicas específicas están involucradas en la resistencia al tratamiento estándar. Siguiente diapositiva, por favor.
Y respecto a la enfermedad de Kawasaki, también se tiene que realizar, o bueno, revisar lo que es el manejo de las aneurismas de las arterias coronarias, usualmente en la evolución de la enfermedad de Kawasaki durante la fase aguda. Durante la fase aguda, el punto clave es identificar si ya existen aneurismas de las arterias coronarias mediante una ecocardiografía. Una vez detectados, se clasifican según el Z-score en pequeños, medianos y grandes o gigantes, lo cual refleja el grado de dilatación respecto al tamaño corporal del niño. Esta clasificación no es solo descriptiva, sino que define también el riesgo de complicaciones como trombosis, estenosis o infarto miocárdico. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a nuestro paciente, acoplando el tratamiento, el manejo con nuestro caso clínico, hay que tener en cuenta que en el angiotem realizado a nuestro paciente se indica una afectación de múltiples arterias coronarias con aneurismas fusiformes. En la imagen 1 se describe un aneurisma en el segmento proximal de la arteria descendente anterior de aproximadamente 28 milímetros de longitud por 12 y 12,4 por 12 de diámetro. Este aneurisma está trombosado, lo que ha producido una estenosis total, una oclusión completa. En la imagen 2 se menciona la arteria circunfleja proximal, también con un aneurisma fusiforme de 30 milímetros de longitud y 12 por 11 milímetros de diámetro, igualmente trombosado y con estenosis total. Y finalmente, en la imagen 3 se refiere a la arteria coronaria derecha proximal, donde existe un aneurisma fusiforme parcialmente trombosado. En este caso, nuestro paciente entraría en un Z-score mayor a 10 o con una dilatación del aneurisma mayor a 8 milímetros, pues, ¿no? Un risk level mayor a 5. Siguiente, por favor. Ahora con el tratamiento, en nuestro caso, bueno, se basa en prevenir la formación de trombos dentro de los aneurismas y por eso se ajusta según el tamaño. En aneurismas pequeños se usa antiagregación simple con aspirina a dosis bajas. En los medianos se emplea doble antiagregación añadiendo clopidogrel. En cambio, en los aneurismas grandes o gigantes, que es el caso de nuestro paciente, donde el flujo sanguíneo es más turbulento y el riesgo trombótico es alto, se requiere además anticoagulación sistémica y en algunos casos beta bloqueadores para disminuir la demanda de oxígeno del miocardio. Para el alta, el paciente debe estar afebril por más de 36 horas y con dimensiones coronarias estables o en mejoría. Luego se indica seguimiento estrecho por cardiología con ecocardiogramas frecuentes, especialmente en los primeros 45 días y controles posteriores según evolución. Siguiente, por favor. También hay que mencionar lo que es la profilaxis antitrombótica, debido a que es fundamental debido al daño endotelial que se produce en las arterias coronarias, especialmente cuando ya existen aneurismas. Este daño favorece la activación plaquetaria y la formación de trombos, lo que puede desencadenar eventos isquémicos como infarto de miocardio. Por ello, el manejo antitrombótico se basa en estratificar el riesgo según el tamaño del aneurisma coronario, generalmente utilizando el Z-score ya mencionado. En pacientes sin aneurismas o con dilataciones leves, el tratamiento consiste en ácido acetil salicílico en dosis antiagregante. En aneurismas medianos se puedan considerar añadir un segundo antiagregante como es el clopidogrel. Y en aneurismas grandes o gigantes, donde el riesgo de trombosis es mucho mayor, se recomienda anticoagulación sistémica con warfarina. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el manejo de trombosis coronaria aguda? El manejo busca restaurar rápidamente el flujo sanguíneo. El tratamiento principal es la trombólisis con alteplasa, que disuelve el trombo al activar el sistema fibrinolítico, y esta se administra inicialmente en bolo y luego en infusión continua. Este tratamiento siempre se acompaña de aspirina y heparina intravenosa para evitar la formación de nuevos trombos. En casos de alto riesgo, como es el caso de una oclusión coronaria inminente, se utiliza apiximab, un inhibidor potente de la agregación plaquetaria que bloquea los receptores GP2B y 3A. Se administra en bolo seguido de infusión continua con el objetivo de prevenir la progresión a infarto agudo del miocardio, especialmente en pacientes con aneurismas gigantes o grandes. Siguiente, por favor. Ahora con respecto a las intervenciones invasivas en la enfermedad de Kawasaki. Se indican ya cuando existen complicaciones como estenosis significativas de las arterias coronarias, aún mayor al 75%, que comprometen ya el flujo sanguíneo y generan isquemia. En estos casos, una opción es el cateterismo con intervención percutánea, que incluyen técnicas como la angioplastía con balón para dilatar la arteria, la colocación de stents, más usada en pacientes mayores, y la ablación rotacional en lesiones más complejas o calcificadas. El objetivo es restaurar el flujo sin necesidad de cirugía abierta. Pero en el caso que las lesiones sean mucho más severas o extensas, se recurre a cirugía de bypass coronario. Esto se indica en casos como compromiso del tronco coronario izquierdo, enfermedad de múltiples vasos o estenosis crítica de la arteria descendente anterior.
En este procedimiento se crea una vía alternativa para el flujo sanguíneo, usando preferentemente la arteria mamaria interna como injerto, debido a su mayor durabilidad. Este enfoque solamente se reserva para situaciones de alto riesgo donde la intervención percutánea no es suficiente. Y después ya de haber explicado todo lo que son las opciones de tratamiento, nuestro paciente, siguiente diapositiva por favor, debido a los hallazgos descritos en el ecocardiograma, en la GTN, disculpen, se convocó una junta médica donde se discutió y se decidió la derivación a un hospital de mayor complejidad, donde en base a todos estos hallazgos descritos en las arterias coronarias, una oclusión total de la arteria descendente anterior y de la arteria circunfleja por aneurismas trombosados, también junto a un aneurisma parcialmente trombosado con estenosis moderada en la arteria coronaria derecha, se decide por realizar una cirugía de revascularización miocárdica por bypass coronario. Esto hecho en el Hospital Hipólito Unanue. Y bueno, como última información de este caso, tenemos que el informe de alta dado el 3 de marzo del 2026 sale con un diagnóstico de egreso de enfermedad de Kawasaki y un tratamiento con ácido acetil salicílico y warfarina. Esto debido al alto riesgo de trombosis coronaria asociado a los aneurismas persistentes y a las alteraciones estructurales de las arterias. Y eso sería todo. Muchas gracias. Para finalizar, doctores y compañeros, vamos a brindar una pequeña conclusión que nos brindó los doctores asesores de este caso. El objetivo no era hacerlo complicado, como bien se nos menciona, sino el objetivo es que quede claro un grupo etario diferente al cual estamos acostumbrados ver en aneurismas y sobre todo en estenosis o isquemias, que es un grupo etario completamente diferente. Son niños menores de 5 años que pueden desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces, lo importante que fue la semiología, ya que este caso es un 80 hasta un 90% clínico con los signos síntomas del paciente, detectarlos a tiempo y unir ahora la medicina interna con el tratamiento adecuado. Sobre todo lo importante de la unidad clínica con los signos positivos y espero les haya gustado a todos la presentación, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias al grupo. ¿Alguna comentario, pregunta del resto con respecto al ¿Qué caso? tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí, Les habla el doctor Rosales, de Cardiología del Hospital 12 de Mayo. Para empezar, unas explicaciones por la ponencia, pero tengo un par de dudas que me gustaría que se me aclaren. Uno, con respecto desde el diagnóstico semiológico y clínico del paciente que ingresó por dolor torácico, aparentemente opresivo y disnea de esfuerzo, y le llevaron un ecocardiograma. Mi pregunta es, si bien es cierto, la probabilidad pretest en las guías solamente incluyen a pacientes más de 30 años, ¿por qué se realizó primero una prueba de esfuerzo y no un estudio de imagen para ver realmente las coronarias? Porque al tener un dolor torácico opresivo y disneico, y más el eco que tiene estas dos motilidades segmentarios, como que la prueba de esfuerzo no va a decir más otra cosa que no sea isquémico. Entonces, ese es un punto número uno. Y punto número dos, según la línea de tiempo que presentaron con los estudios que se hicieron en orden, pusieron primero cateterismo y luego angiotac. O sea, quisiera saber por qué se eligió a someter a otro estudio de coronarias al paciente cuando tenía el cateterismo, como se ve los hallazgos mencionados, o fue por otra cosa en particular. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, doctor. Sin embargo, sí nos gustaría que por favor responderle la primera y que nos vuelva a realizar la segunda, porque la segunda, ¿cuál era específica? Ok, perfecto, te la digo ahorita. Mira, tienes un paciente que me presentas con dolor torácico opresivo y disnea. Entonces, en teoría, uno estudia, y es un dolor torácico crónico. Según guías, en síndrome coronario crónico, se usa por probabilidad pretest. Ese paciente no calza para pretest porque es menor de 33 años. Pero la clínica te dice que es un dolor torácico opresivo. Le hacen ecocardiografía y si bien es cierto, la FEBI está conservada, que tiene un flujo del 52%, pero tiene estas dos motilidades segmentarios que te traducen causa isquémica. Te menciono porque las nuevas guías me recomiendan hacer un estudio de imagen y no una prueba de ergometría porque ya perdió su validez y más aún si tienes un centro que hace tomografía cardíaca. Mi pregunta es, ¿por qué pidieron la PEG y no la TAC de frente? Y en segundo lugar, si bien es cierto, han hecho la prueba de esfuerzo con un score de U positivo y es indicación para cateterismo, ya, ahí va la segunda pregunta.
según tu línea de tiempo, tú me has puesto CATE y luego me has puesto Angiotac. Quisiera saber por qué se repitió un paciente un estudio coronario cuando ya tenía el gol estándar, que es el CATE. Ya, perfecto, doctor. Muchísimas gracias y gracias por su pregunta. Justamente aquí lo que sucede, doctor, es que nosotros estamos evaluando una historia clínica ya dada por el paciente, ya que si bien es cierto, tiene razón en lo que usted menciona, eh, estos exámenes no los realizamos en presencia de nosotros. Sí, esta historia clínica tiene exámenes desde hace 10 años. Entonces, todos los exámenes vistos en este momento se han dado de acuerdo a la elección de cada médico especialista en ese momento dado. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de hacerle las consultas a estos doctores, ya que nosotros estamos evaluando una historia clínica en este momento. No hemos hecho la historia clínica, nos hubiese encantado realizar una historia clínica de este paciente desde el inicio cero, que fue hace 10 años aproximadamente, pero no hemos tenido la oportunidad de eso. Por ende, justamente fueron puntos que discutimos días previos a esta presentación con los doctores de nuestras sedes y justamente fue las cosas que nos iban aclarando, que si bien es cierto, hay cosas que se pudieron hacer mejor y se pudieron utilizar mejores argumentos, no podemos en este momento indicar, quizás lo que podríamos haber adicionado en este momento es lo que se pudo hacer, pues hacer de forma diferente, pero no incidimos tanto en ese punto, sino en el punto de estudiar la historia clínica como se dio y de acuerdo a ella encontrar una unidad clínica. No sé si pude haber respondido su pregunta, doctor. Sí, en ese aspecto sí te doy la razón, porque totalmente ustedes hacen la evaluación de la exposición del caso clínico y pues si es un estudio retrospectivo que ustedes no han visto, totalmente de acuerdo, ¿no? No está en sus manos eso porque son lo que se hizo previamente, ¿no? Ahora, lo digo esto Sí, más buen por día. un tema netamente de aprendizaje, porque, o sea, la cosa que es igual el diagnóstico, o sea, de eso no hay duda, pero ese paciente escapa totalmente de las guías para evaluar este síndrome con dolor torácico crónico, y el mensaje que te da aquí es lo siguiente: muchos de los pacientes jóvenes que llegan a la consulta externa o en su efecto urgencias con dolor torácico son muy subestimados, ya sea porque piensan que por tener una edad menor a 40 años y apenas sin mayor comorbilidad cardiovascular no le dan la importancia de vida, y este caso te enseña eso. Ese caso te enseña que todo paciente, basta que tú encuentres un dolor torácico opresivo, automáticamente tú tienes que usar todas las herramientas necesarias para dar un diagnóstico certero y también en el menor tiempo posible. Por ese motivo, yo sí puedo rescatar de este caso esa parte de docencia, ¿no? Para que obviamente se apliquen los lineamientos que las guías mencionan, ¿no? Felicidades por la ponencia y bueno, eso es todo por mi parte. Sí, muchísimas Buenas gracias. Sí, tardes, buenos doctor. días. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, A ver. Patri. Sí, sigue Patri. Sí, buenas tardes. Me parece bastante contributorio el caso clínico. Yo soy docente de María Auxiliadora. En cuanto a la pregunta del doctor Rosales, totalmente de acuerdo con Rubén. Sin embargo, este paciente, ahora que la tenemos en todo, fue de difícil diagnóstico. Difícil diagnóstico es un paciente que viene de ICA, toda vez que no traía el antecedente de Kawasaki. El Kawasaki, como ya muy bien se ha sido expuesto, sale casi al final. El diagnóstico de este paciente fue por imagen multimodal. O sea, nosotros no teníamos el diagnóstico ni el antecedente de Kawasaki. Es un paciente, si bien es cierto, de provincia, que tampoco ha sido abordado y es una de las complicaciones que estamos teniendo en este caso clínico, complicaciones de Kawasaki en un silencio probablemente hasta de una década. Entonces, en estas enfermedades y esas patologías es lo que también nosotros nos parecía como cuadro interesante del paciente, es que estas enfermedades se hacen con un diagnóstico de imagen multimodal. Si bien el paciente en un eco que trae de ICA, trae un eco normal, o sea, trae sin ninguna alteraciones de segmentarias de motilidad. Eso, como cualquier dolor torácico que nosotros abordamos en un hospital público, en donde a veces tenemos carencias logísticas, el primer paso a esto, con un dolor, es
Si bien la guía americana, la europea, tiene la logística muy bien encaminada, y no me dejarán porque creo que el doctor Rosales, como bien dice, 2 de mayo, a veces tenemos CATE, a veces tenemos rezo, a veces tenemos tomografía. Y son pacientes que no tienen ningún aporte económico para nosotros poner en el momento, como dice la guía, no pasemos. Y entonces el paciente fue abordado sí como un dolor torácico, muy bien abordado por ahí, e incluso esta sintomatología de opresivo entonces, ante un dolor torácico, y es más, es también de Kawasaki, la prueba de esfuerzo está como controles. Si es que nosotros tuviéramos un paciente en un contexto de Kawasaki, para ver si no hay solamente. Y entonces, el primer examen de eco te da normal, con una FEBI preservada. Es más, nosotros decimos, y hasta antes de la tomografía, el diagnóstico era por eco. Y en el eco que nosotros tenemos y mostramos, no hemos encontrado, incluso, miren, estas arterias coronarias dilatadas. Entonces, ante ello, nosotros pedimos la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo, efectivamente, lo que nos llama la atención, tampoco vamos a llevar un 85%, llevó un 50%. Y nos dio todo el infradesnivel, que es lo que primero nos ha llamado la atención, y un infradesnivel de más de 7 en todas las caras, la cara inferior, un ABR supradesnivelado. Eso nos llevó a la primera, que todavía nosotros estábamos, que este paciente, ¿qué más? ¿Por qué sí totalmente ahí en el tiempo? ¿Por qué se presenta el CATE antes de la angiotomografía? Entonces el CATE se va por este problema logístico que nosotros teníamos ante un paciente con dolor y no teníamos el tomógrafo. O sea, si tenemos el tomógrafo, nos faltaban el contraste, los inyectores, la jeringa de inyectora, y eso nos frenó. Un buen tiempo nosotros hemos estado más de 6 meses sin estos inyectores. Por eso que se dio el CATE, ¿no? Y para ver todas las dimensiones precisas que nosotros tenemos, ¿no? La anatomía en sí es la tomografía. Entonces, por eso es un tanto la explicación. Totalmente de acuerdo con las guías como nos presenta, y ya fueron expuestas por el doctor Rosales, como nosotros nos debemos conducir ante este paciente. Gracias. Buenas tardes, habla el doctor Parra, de Cardiología del Hospital María Auxiliadora. La presentación que se ha hecho por nuestro equipo de alumnos resume todas las implicancias que surge en un hospital de MINSA. A veces funcionan los equipos, a veces no están los equipos, pero la idea es que uno tiene que salir adelante. Y como lo ha explicado muy bien la doctora Patricia Condori, las situaciones en esos momentos han estado no muy favorables para ceñirse a todo el protocolo adecuado. Pero sí, de todas maneras, la voluntad y el interés de sacar adelante lo más antes a este paciente con un diagnóstico claro, preciso y un tratamiento adecuado. Tanto es así que nuestro hospital no tiene la capacidad resolutiva en el tratamiento quirúrgico, y por la cual se derivó al paciente al Hipólito Unanue, y que felizmente ha salido todo exitoso. Entonces estamos trabajando en un hospital MINSA donde la carencia mucho depende de la coyuntura, y que tenemos que salir adelante uniendo esfuerzos. Es diferente probablemente en esa salud donde se tienen múltiples equipos y quizás los equipos más finos, y donde podemos, señor. Es importante lo que dice el colega que aporta con su información, porque las guías son guías, sirven de referencia, pero a veces la realidad no es tal que nosotros tenemos que adecuarnos a nuestra infraestructura. Espero que este caso sirva primero para recordar que hay guías, que mientras podemos hacerlo hay que ceñirse, pero cuando no tenemos todos los equipos o medicamentos o el tratamiento adecuado, tenemos la oportunidad de poder contar con el apoyo de los mismos colegas a otro nivel institucional. Gracias. Muchas gracias, doctor Parra. ¿Alguna otra comentario? ¿Un colega o de repente alguno de los alumnos? Bien, gracias a todos. Creo que yo felicito al equipo de médicos cardiólogos del Hospital María Auxiliadora, ¿no? Un trabajo ejemplar en el manejo y bueno, en la contribución con el equipo de alumnos de la sede para la
este caso. Importante tener en cuenta que a veces en las enfermedades más o menos raras podemos sacarle mucho provecho, ¿no? Y este caso del día de la mañana nos permite de alguna manera poder sacar varias conclusiones, o algunas de ellas mencionadas por todos ustedes, ¿no? Cualquier tipo de sintomatología siempre tiene que ser tomado en cuenta y a veces la edad es un factor que, si bien es cierto, a veces nos limita en ciertas cosas, eh, también nos ayuda a reflexionar en que podemos encontrar alguna sorpresa y de alguna manera poder llevar mejor la vida a un paciente. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.